vamos a tener la siguiente explicación del carácter según Lessen, que es la última que vamos a tener, que es el carácter apasionado. Y vamos a recordar que según esas características de emotividad, actividad y resonancia, el carácter apasionado tiene emotividad alta, es un carácter emotivo, es decir, siente mucho las cosas que le rodean, para bien o para mal, o sea, para gozar o para sufrir, o sea, es una persona que siente mucho. Es un carácter activo, es decir, que ante las dificultades tiene la tendencia innata a competir, a querer superarlas. Es una persona que difícilmente se rinde ante las dificultades. Y tercero, en la resonancia es secundario, es decir, que tiene una emotividad lenta, algo pesada, que no reacciona inmediatamente cuando suceden las cosas, o no reacciona tanto, sino que más bien reacciona más fuerte al cabo de un rato. Es una emotividad lenta. Y eso da lugar al carácter apasionado. También el nombre de los caracteres tiene alguna relación con la manera de ser de ellos, ¿no? El carácter apasionado, pues es, como dice el nombre, una persona que se apasiona por las cosas y de tal manera que las lleva a su término porque las hace propias. Características generales. Ya dijimos antes, vamos a recordar un poquito los otros caracteres en lo general para compararlos con el apasionado. Ya dijimos antes que el sentimental, lo típico y característico era su tendencia al sufrimiento. Es un carácter muy sufrido, y todo va alrededor del sufrimiento. El carácter nervioso, su característica principal o eje por donde gira todo lo demás alrededor de eso, es la afectividad. Es un carácter que tiende mucho a intercambiar afectividad, que le quieran y querer, ¿no? El colérico era un carácter, como vimos, que su tendencia principal, su característica principal alrededor de la cual gira todo lo demás, es el deseo de la eficacia, aquí y ahora. Y por eso, cuando no le salen las cosas bien, pues entonces le viene la ira, ¿no? Porque pone mucha emotividad en el momento presente para conseguir lo que le interesa. Es una persona que diríamos, se lanza al vacío en el momento presente con toda su energía. El colérico. Y el apasionado es la característica principal del apasionado es diríamos, la ambición, que puede ser para bien o para mal. Ambición por la gloria de Dios, ambición por conseguir la santidad, el reino de los cielos, obras buenas, ayudar a los demás, o la ambición de un poder por el poder, la ambición de instrumentalizar a los demás. Entonces, es un carácter, diríamos, calculador, es decir, se propone algo y piensa en todos los medios para a lo largo del tiempo conseguir su fin. No tanto como el colérico que dice aquí y ahora, ¿no? Sino que el apasionado es más calculador. Bueno, la semana que viene entonces tocará hacer esto. Y dentro de un mes, entonces, si este hace esto, entonces yo haré esto. Es como un buen jugador de ajedrez, que se piensa las jugadas por adelantado, ¿no? Ese es el apasionado. Pero, como ya les dije, tiende mucho a querer dominar a los demás, a querer mandar, porque
si tiene virtudes lo haría bien. Bueno, características generales, actividad constante. Es una persona que no solamente tiene iniciativa para hacer cosas, sino que también suele acabarlas. No como el colérico, que empieza una, se cansa y ya empieza otra y se cansa y así, ¿no? No, el apasionado es constante. Se propone hacer algo y no para hasta que lo consigue o hasta que lo termina. No se deja llevar tanto del sentimiento del momento. Ahora estoy feliz, hago mucha actividad. Ahora ya no me siento tan bien, ya dejo la actividad. Ahora esto me interesa, tengo actividad. Ahora esto ya me aburre porque llevo mucho tiempo haciéndolo, pues ya lo dejo. No. El apasionado le encanta terminar las cosas, aunque le cueste, aunque se aburra. También es un carácter que tiene mucha iniciativa, es decir, le gusta hacer las cosas que se le ocurren a él, no tanto las cosas que se le ocurren a otro y que le sugiere o manda. Para eso es un poquito más duro, que le manden, pero para cosas que se le ocurren a él sí que tiene mucho ímpetu. Es reflexivo, por la secundariedad sobre todo, es decir, saca mucha experiencia de la vida, el apasionado. Es emotivo, tiene todo para tener experiencia de la vida. Es emotivo, es decir, siente mucho las cosas y eso hace que se le marquen en la memoria. Por otro lado, es activo, es decir, que se mete en el ajo, como dicen, ¿no? Se moja, y eso también le da mucha experiencia de la vida. Y tercero, es secundario, es decir, las cosas que le ocurren para bien o para mal, los errores que comete, diríamos, los reflexiona, pregunta por qué y hace su examen de conciencia. Todas esas tres componentes le ayudan a tener mucha experiencia de la vida. Y también eso ayudará para cuando tenga que gobernar. Bueno, ahora vamos a ver una cosa negativa de él en la que destaca, porque también sus tres componentes le ayudan a eso. Es rencoroso. El apasionado no solamente es fácil para guardar enfado hacia una persona de manera duradera, sino que además es un rencor vengativo. Es decir, que no se para en decir este me cae mal, pero cuanto más lejos mejor, no, sino que voy a ver cuándo consigo devolvérsela 3 veces más. Es vengativo. Estamos mirando ya el lado oscuro, ¿no? del apasionado, ¿no? Es una persona que no conviene tenerla como enemigo, porque además es una persona, el apasionado, que su programa de venganza puede venirte por sorpresa, porque el colérico enseguida lo ves venir como un toro, y si se le pasa es que se le pasó de verdad. En cambio, el apasionado puede ser muy diplomático contigo, pero en realidad por dentro está tejiendo una tela de araña para, cuando menos te lo piensas, hacerte el daño por la espalda. Entonces el apasionado, diríamos, es, como digo, un rencoroso que te la guarda, a no ser que la gracia de Dios influya, etcétera, etcétera, y no llegue a eso, ¿no? Porque santos apasionados hay muchos. Luego también es exigente consigo mismo. Esto lo hace su actividad y su reflexión, ¿no? Que lo hace profundizar en la vida espiritual y eso le hace ser reflexivo y hacer bien el examen de conciencia y exigirse a sí mismo. Es exigente consigo mismo, pero ahora viene lo otro, es también exigente con los otros. Hasta puede llegar, si se deja llevar, a la dureza, a ser tremendamente controlador y tiránico, si no se sostiene, ¿no? Entonces eso es
Yo no sé si alguna vez les he comentado cómo sería cada superior con un carácter distinto. ¿Se lo conté? ¿No? Ah, es muy curioso esto. Pues lo voy a aprovechar para ponerlo ahora. ¿Cómo sería un superior con carácter sentimental? Sería muy duro consigo mismo. Vamos a cumplir aquí la regla, aunque los demás no lo hagan. Yo sí, yo, la puntualidad, todo muy bien. Pero muy blando con los demás. Es decir, que cuando ve que alguno así un poquito se resiste o le planta cara, el superior sentimental, ay, mejor no le digo nada porque si no tenemos aquí un problemón. No, yo voy a seguir fiel, yo voy a cumplir todo, pero los demás si no quieren, pues ¿qué le voy a hacer? No puedo. Eso sería el superior sentimental, ¿no? ¿Cómo sería el superior nervioso? Sería blando consigo mismo y blando con los demás. Es decir, aquí libertad, ¿no? Todo el mundo que haga lo que quiera, yo me llevo bien con todos, y en fin, esto es lo que interesa, ¿no? Eso sería el superior nervioso si se deja llevar, ¿no? El superior sentimental, duro consigo, blando con los demás. El superior nervioso tiene peligro de ser blando consigo y blando con los demás, para que, diríamos, evitar todos los roces, y aparte él también pues le lleva a eso, a la blandura consigo mismo, ¿no? A la relajación. ¿Cómo sería el superior colérico? Dios nos libre si no tiene una buena inyección de gracia divina, porque el superior colérico sería blando consigo mismo, ahí en el sillón, pero durísimo con los demás. Tú ahí, tú no te muevas, tú has llegado tarde, tú esto, tú lo otro. ¿Cómo no has hecho esto todavía? ¿Pero cómo se te ocurre? Y él... Ese es el superior. Bueno, él tiene la tendencia a eso, a ser muy blando consigo mismo, porque le cuesta muchísimo hacer un examen de conciencia. Para él todo lo que hace está muy bien, todo lo que piensa está muy bien, y con los demás durísimo, exigentísimo. Superior colérico. Y luego está el superior apasionado, que ya es la última combinación que queda, que se las dejo a ustedes. ¿Cómo sería el superior apasionado? A ver, consigo y con todos. O sea, ese sería exigentísimo consigo mismo y exigentísimo con los demás. O sea, ese aquí nadie se libra, y si alguien se me pone un poquito así gallito, pues que se prepare, porque yo no me voy a dejar vencer. Como el sentimental, que hace, ay, 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 ay. No. Me pongo más arriba todavía. Entonces, el superior apasionado tiene la tendencia a ser duro consigo, voy a cumplir la regla, esto, la puntualidad, no sé cuántos, tal, y con los demás lo mismo. Bueno, pues, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería, siempre teniendo en cuenta la misericordia, teniendo en cuenta la prudencia, el que no se puede exigir a todos igual, el que hay que saber también tolerar en algunas ocasiones, teniendo todo eso en cuenta, pero claro, lo ideal sería la tendencia del apasionado, ¿no? Que es ser cumplidor consigo mismo, o sea, ser cumplidor, él da el ejemplo, y luego también a los demás exigirles lo mismo. Porque los otros tres casos tienen ya en sí mismo un desequilibrio. Siempre, y esto lo voy a repetir una y otra vez, tenemos en cuenta que luego la gracia puede hacer que un superior colérico sea un buen superior y que no se deje llevar por su tendencia. Y sentimental y el nervioso lo mismo. Hay que tener en cuenta que la gracia puede mucho más que la tendencia del carácter. Mucho más. Y prueba de ello son los santos. No nos tenemos que justificar porque tenemos tal carácter, y mucho menos desanimarnos o desesperarnos. Es que yo tengo este carácter, me lo ha dado Dios, ya no hay remedio. No. La gracia
con la libertad nuestra, puede muchísimo más que la tendencia del carácter. Muchísimo más. Lo que pasa es que si no entra la gracia, pues entonces, claro, vemos lo que pasa en el mundo, que la gente, la mayoría, no acciona, sino que reacciona. ¿Comprenden esta frase? Es decir, no son personas que ante las circunstancias que les rodean, diríamos, actúan con una libertad responsable, superando el instinto. No, la mayoría de la gente reacciona, es decir, como los animalitos. Yo tengo un carácter y con este carácter, si alguien me hace así, yo voy a hacer así. Si alguien me hace así, yo voy a hacer así. Como los perritos, como los animales. Usted al animal lo trata siempre de la misma manera y va a reaccionar siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque no acciona el animal. El animal no acciona, sino que reacciona. Es como las máquinas. Tú aprietas una tecla y el ordenador reacciona. El ordenador nunca se le va a ocurrir, aunque me has puesto 3 mayúsculas y 2 minúsculas, yo decido ponértelo al revés. No, nunca. Se va a dejar llevar por el programa que le han puesto. El perrito y el animal se va a dejar llevar por el programa del instinto que Dios le ha puesto. Pues cuanto más nos alejamos de la gracia divina, cuanto más estamos lejos de Dios, más nos volvemos como máquinas o como animalitos que reaccionan por el instinto, porque tenemos muy poca fortaleza para superar las tendencias y accionar. Por eso es señal de cristianos el que hagamos cosas que la mayoría de la gente no hace. Por ejemplo, no murmurar. Por ejemplo, pedir perdón. Por ejemplo, reconocer mis errores. Eso no es normal, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque para hacer eso hay que accionar, no reaccionar. Reaccionando siempre vamos a estar con la tendencia de querer justificarme, defender mi yo, verme bien. Eso todo son reacciones. Y ahora voy a reaccionar porque hace sol y tengo calor y esto es una reacción buena. Muchas cosas en nuestra vida son reacciones orgánicas que es bueno que la tengamos. Por ejemplo, me ponen una buena comida y entonces mi boca reacciona y empieza a sacar saliva. ¿Para qué? Para masticar y tragar bien. Porque si la comida no me gusta, va a salir menos saliva. Esas son reacciones orgánicas que no son malas, los ha puesto Dios. Pues nosotros tenemos que procurar en nuestra vida espiritual superar los instintos que nos esclavizan en cuanto al carácter, en cuanto al lado oscuro de nuestro carácter. Bueno, sigamos con el apasionado. No vaya a irse el tiempo. Bueno, el apasionado tiene la tendencia a ser testarudo. Es una persona con mucho juicio propio. ¿Por qué? Porque como es una persona que tiene la tendencia a tener buenas cualidades, porque es emotivo, porque es activo, es reflexivo, como que ya él lo tiene todo pensado, ¿no? Esta es mi tesis sobre este tema, esta es mi opinión sobre este otro tema. Y cuando alguien viene y dice lo contrario, muy difícil hacerlo cambiar, porque se enamora de sus ideas, se enamora de sus opiniones, porque está enamorado de sus cualidades. Y eso es muy peligroso. Es una persona que tiene el peligro de ser muy poco dócil, por orgullo. Luego, el apasionado de bueno, tiene que es fiel. Es decir, cuando tienes como amigo un apasionado,
Entonces, mientras tengas amistad con él, no te va a traicionar. Mientras tengas amistad con él, cuando tengas algún problema, te va a ayudar. Va a ser un buen amigo, el apasionado. Tan fiel que está dispuesto incluso a arriesgarse para ayudarte, cosa que le costaría mucho hacer, por ejemplo, a un nervioso. El nervioso te dirá, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, pero cuando alguien te va a hacer daño, ¡chum!, se va. En cambio, el apasionado se quedaría contigo para defenderte. Esa es la tendencia de él, ¿no? Voy a dar la vida por mi amigo. O sea que puede ser un amigo muy bueno, para los momentos difíciles. Tiene capacidad de mando, porque siente las cosas, le da importancia a los problemas de los demás. Cuando alguien le viene con una cosita que es pequeña, el superior apasionado tiene la tendencia a valorar el problema del otro, porque es emotivo. Entonces, siente lo del otro. Tiene capacidad de mando también por la actividad, es decir, no se deja llevar de huir de las dificultades y de no superarlas, sino que es valiente, es decidido. Y para eso, y por eso en la comunidad tener un superior apasionado ayuda a que en cualquier problema siempre él va a buscar una solución, en vez de quedar ese problema enquistado ahí como si fuera imposible de solucionarlo, ¿no? Siempre va a procurar una solución. Tiene capacidad de mando también por su reflexión, porque le adquiere mucha experiencia, pero como digo, tiene el peligro de que, siendo superior, se constituya en un dictador. Es decir, para mí la consulta poco me sirve, porque yo ya tengo unos 15 millones de neuronas como consultores en mi cabeza, ¿para qué quiero 4 más? Entonces, ahí hay una neurona, otra neurona y los 15.000 millones que tengo yo, que valen tanto como una de ellas. Entonces, vamos a reunir la consulta, aunque sea por cumplir con la norma y con la regla. A ver qué piensan ustedes. Bla, 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 bla. Bueno, bien, gracias. No, ese es el peligro del apasionado, el peligro, de que sea muy poco influenciable para cuando hay que tomar en serio la opinión de los demás. Y bien, es una persona prudente, porque el ser reflexivo secundario le hace prudente. Recuerden que el primario le hace un buen improvisador para el momento presente, pero a la vez, como su emotividad reacciona tan rápido, es un experto en meter la pata, el primario. En cambio, el secundario, como su emotividad es más lenta, le da más tiempo para pensar si lo que va a decir, lo que va a hacer es bueno o malo, si es conveniente o no. Tiene más tiempo para pensarlo. En cambio, el primario, como la emotividad le salta enseguida, con esa emotividad algo tiene que hacer y se puede equivocar. Vamos a ver. Prudente, agradecido. El apasionado es una persona agradecida que si eres bueno con él, él va a ser bueno contigo. Así como si le haces algo malo te la va a devolver, si le haces bueno también te lo va a devolver. O sea, es buen amigo para el que le trata bien. Es agradecido. Es previsor, precisamente por su secundariedad, tiende a hacerse muchos planes para el futuro y que los cumple. El sentimental, que también es secundario, se hace muchos planes para el futuro, se pone horarios, se pone de todo ahí, todo bien controladito, para no improvisar nada, pero luego llega la hora de la verdad y no cumple. Se deja llevar un poquito por la pereza, el sentimental, ¿no? Mucho plan, pero después no cumple ni la mitad. En cambio, el apasionado sí, tiene tendencia a que lo que dice, a lo que escribe, a lo que se propone, lo hace. Es responsable, por todas las cosas que les estoy diciendo también. Es una persona que le encargas algo y te puedes ir a dormir tranquilo, ¿no? Porque ya sabes que va a poner de su parte para hacerlo.
Y el apasionado también tiene el peligro a veces de ser extremista. Bueno, peligro digo entre comillas, porque si es extremista para el amor y para la santidad, mucho mejor. Pero en algunas cosas que no son ni buenas ni malas, el apasionado a lo mejor le puede poner demasiado énfasis, demasiado interés, y después pasarle lo mismo que al colérico, que cuando se le quita esto, cuando se le dice que no a esto, le cuesta mucho tragar el no. También tiene un peligro, como el colérico, de idolatría de la eficacia. Vamos a ver, tendencias, ¿alguna preguntita? Digo, para que no haya peligro de volverme aburrido por tanto hablar yo. A ver, ¿alguna preguntita? Nada, ¿todo está claro? Muy bien. Entonces, seguimos. Aspectos tendenciales negativos. Bueno, tiene mucha tendencia a la desobediencia por su juicio propio. Cuando hay juicio propio y cuando yo no estoy de acuerdo con la orden del superior, hay mucho peligro que tarde o temprano esa orden se deje de cumplir. Por ejemplo, dice el superior, pues ahora vamos a tener esta puerta abierta. Y él dice, pero sí es mejor tenerla cerrada porque así se aguarda mejor el calor, que no sé qué. Bueno, habrá que obedecer. Al cabo de 4 días ya la deja abierta. ¿Por qué? Porque como él no está convencido de que eso es lo bueno, tarde o temprano, sin obediencia de juicio, viene después la desobediencia de ejecución. Por eso tiene tendencia a ser desobediente. O sea, va a ser obediente cuando eso coincide con sus ideas. Pero tiene tendencia a la desobediencia cuando no le conquistas la mente al apasionado, ¿no? Es una persona desconfiada también, tiene tendencia a la desconfianza, por un lado por su rencor. Cuando le has hecho una ya te puede perdonar, mira, te perdono la vida, pero ya va a ser muy difícil que vuelva a confiar en ti. Ese es el apasionado, ¿no? Porque la herida le ha quedado ahí, y no se olvida fácilmente. Por eso es una de las razones por las que tiende a la desconfianza. La segunda razón por la que tiende a la desconfianza es por lo que les dije antes. Como ven, todo está unido lo que estoy diciendo. Son meras consecuencias de su manera de ser. ¿Por qué también es desconfiado? Porque como él está tan enamorado de sí mismo, de su manera de pensar, pues desvalora a los demás. Y cuando alguien dice una opinión, pues si no es la suya, solamente porque no es la suya, pues ya no la tiene tanto en cuenta. Es susceptible, precisamente por ser emotivo. Todos los emotivos son susceptibles. O sea, el nervioso, el colérico, el sentimental, todos son susceptibles, todos son fácilmente heribles. Aunque esta palabra es un poco rara, pero para que entiendan, ¿no? Herible, que se le hiere fácilmente. Es crítico, por lo mismo, la dureza de juicio le hace pues ser muy crítico con todo. Tiene mucha tendencia al amor propio, a considerarse superior a los demás. También tiene tendencia a la envidia. Hay caracteres que esto de la envidia, para nada, ¿no? En cambio, al apasionado sí. La envidia es tristeza del bien ajeno. ¿Y cuándo me viene a mí tristeza del bien ajeno? Pues cuando yo establezco con el otro una relación de rivalidad. Es decir, que yo estoy más o menos a la par de las cualidades de esa otra persona, y yo, como soy activo, quiero superarla. Este es querido, yo quiero ser más querido que él. Este tiene cargo, yo quiero tener más cargo que él. Este le sale bien una cosa, yo quiero que me salga mejor. Porque me duele que esta persona me gane. El apasionado es muy competitivo, no lo olvidemos. Entonces me duele que esta persona me gane. Mira, la superiora ha llamado 4 veces en este día a esa hermana y a mí solo me ha llamado una. Y ya entonces ya empieza la envidia. Hay acepción de personas en este convento. Y
cada vez que suena el altavoz diciendo a la superiora, hermana tal, venga a la habitación, ella es como un latigazo. Pero bueno, pero si, ¿qué daño te han hecho a ti? No, es el bien de que otra persona sea más considerada. El tristeza del bien ajeno, ¿por qué? Porque lo veo un mal para mí, porque yo quiero estar por encima de esa persona. Eso es la envidia. Y la envidia trae muchos males, porque se va a convertir, con esa persona con la que tiene envidia, pues se va a convertir un perseguidor. Vamos a ver cómo hundimos el prestigio de esa persona. A ver qué cosas malas puedo decir de esa hermana, la superiora, para quitarle el prestigio a esa persona y que baje la cosa y yo suba. Y voy preparando mi camino al priorato. Imagínense si eso lo piensa una novicia que acaba de llegar hace 4 días, ¿no? Que empieza ya a hacer planes. Pues es peligrosa, muy peligrosa la envidia, porque es uno de los vicios más contrarios a la virtud más grande, que es la de la caridad, que es alegrarme del bien ajeno. El envidioso es todo lo contrario, y por lo tanto se alegra del mal ajeno. Eso también es envidia, se alegra del mal ajeno. Cuando a la otra con la que está rivalizando, la otra le pega a la superior un cate y queda mal delante de la comunidad, vamos, ese día es el más feliz de su vida, vamos, lo celebraré como mi cumpleaños todos los años, ¿no? El día que a esa hermana le pegaron un bien duro, ¿no? Pero eso puede pasar. Hay que hacer examen de conciencia, porque puede pasar que yo me alegre de que a la otra persona le salga algo mal. Envidia, tengo envidia. ¿Saben ustedes quién es el envidioso por excelencia? El diablo. Vamos a ver, ¿qué daño le hace a él que yo me salve, que yo vaya al cielo? Ninguno. O sea, en términos físicos, no va a sufrir él más en el infierno porque yo vaya al cielo. Entonces, ¿por qué busca mi condenación? ¿Por qué? Si no va a sacar ningún beneficio de la condenación de las almas. ¿Por qué? Pues envidia. Tristeza del bien ajeno. Como no puedo hacer daño a Dios, y estos hombres que son inferiores a mí, porque lo dice el Salmo 8, son inferiores a mí, mi inteligencia angélica, vamos, muy superior, vamos, yo, si Dios me dejara, podría matarlos a todos de peste en un día. Y estos renacuajos se van al cielo y yo en el infierno. No puede ser, no puede ser. Y nos hace toda la guerra que puede, por envidia, sin ningún beneficio. El demonio es el que más trabaja sin que le paguen, porque no va a tener ningún beneficio y tiene 24 horas trabajando al máximo, para nada. Todo por envidia. Es un esclavo de su envidia. Y por eso cuando pecamos, él de alguna manera, no lo entendemos muy bien, ¿no? Pero de alguna manera se alegra. En medio de su sufrimiento atroz, se alegra. ¡Qué bien! Está más cerca de mí, ¿no? Para que luego aguante lo que yo aguanto. Pues fíjese qué triste, ¿no? El envidioso se parece al demonio. Eso para que odiemos el vicio de la envidia. Qué malo, qué feo es ese vicio, qué feo. Si alguna vez sentimos eso, pues que nos sirva para humillarnos delante del Señor. Es decir, no, Señor, no consiento, no peco porque no consiento en este pensamiento malo de envidia, no consiento. Pero, ¿qué fondo más malo tengo? ¿Qué fondo? Cuando sentimos envidia, es decir, Señor, apiádate de mí porque soy capaz de cualquier cosa. Tengo la semilla del diablo dentro de mi corazón, que no crezca. A veces el sentir las pasiones malas ayuda a la humildad. No consiento en ellas, pero viendo la basura que salta con ese mal olor que son las tentaciones, me humillo delante de Dios y adquiero humildad. Sin caer en el escrúpulo, porque si no consiento no hay pecado. A ver, sí, todavía queda un ratito, vamos a ver. Luego también el apasionado tiene peligro de la impaciencia,
¿Por qué? Porque como tiende al perfeccionismo, tiende a hacer las cosas bien, tiene cualidades, entonces él tiene la tendencia a que los demás tienen que ser tan efectivos como él. Y si tiene delante un sentimental que ante las dificultades se viene para abajo y lo que sea, pues no sabe comprenderlo, porque cree que ese sentimental o ese nervioso tiene que ser tan fuerte y tan decidido en el obrar como él. Tiene la tendencia, el apasionado, a falta de comprensión, a pensar que los demás son como él y que tienen que hacer lo mismo que él hace, con el mismo nivel. Si tú no corres a 40 kilómetros como yo, pues entonces te desprecio. Y también tiene la tendencia, como les dije antes, a ser duro con los demás, duro. Bueno, normas autoeducativas, que ejercite la humildad, porque es lo que más le falta, la humildad. Fíjense que los otros caracteres que he explicado no tienen tanto este problema de la humildad, pero el apasionado tal vez es de los que destaca más el peligro de la falta de humildad, del enamorarse de sí mismo, por todo lo que he dicho. También que se ejercite en la suavidad con los demás, en la humildad para reconocer sus propios errores, en la humildad para reconocer que a veces se equivoca. Al apasionado le ayuda como una medicina súper buena para contrarrestar sus defectos, que se ponga el propósito de dar la razón a los demás. Eso es todo lo contrario a su instinto. Y eso es una medicina que lo curaría muchísimo. Un apasionado que se pusiera como examen particular, a ver, todos los días voy a intentar dar la razón a los demás. Una vez o dos veces, bueno, para él eso es dificilísimo, pero me lo voy a proponer, como examen particular. Cada día, aprovechando cada recreo, voy a aprovechar para dar la razón a los demás alguna vez. Y si yo he dicho algo y el otro me contradice, a no ser que sean cosas de fe, pues voy a ver si también ahí le doy la razón al otro, aunque quede yo un poquito como tonto. Pues mire, si eso lo hace al apasionado, es una terapia buenísima, buenísima para él. Luego también eso, el perdonar. ¿Cómo sería el perdonar para un apasionado? No solamente decir te perdono, porque a lo mejor el otro va a decir ¿y por qué me perdonas si no te he hecho nada? Sino más bien el perdón implícito, que es, por ejemplo, pues tener la iniciativa de hablar al otro primero cuando uno lo ve. Eso es una manera de perdonar implícitamente. Por ejemplo, saludar primero. Por ejemplo, en un recreo yo estoy fastidiado con otra persona y yo me adelanto a decirle algo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el trabajo ayer? Las peras, lo que sea. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo? Lo que sea, pero adelantarte a decirle algo a esa persona con la que tengo esa rencilla. Eso es buenísimo para cortar las rencillas, el adelantarse. Es una manera de perdón implícito. Luego también dice que le ayuda de una manera especial, lo necesita, la dirección espiritual, sobre todo para que haya una persona que sepa decirle las cosas que él no se sabe decir a sí mismo, ¿no? Mira, tú tienes este defecto, tienes que reconocerlo. Y esto también, y aquí te has portado mal. Muy bien, a ver, ¿alguna preguntita? Está tan claro para yo solo digo que qué complicados somos. Sí. Dios mío. Pero nos ha hecho el Señor, fíjense, diferentes a todos, ¿no? Yo vuelvo a repetir esto que he dicho muchas veces, explico el carácter puro. Dios nos libre de tener un carácter puro, porque eso es un puro desequilibrio. O sea, un carácter puro es una persona prácticamente antisocial.
O sea, que sea puro nervioso, puro colérico, como lo estoy diciendo yo, bueno, nada de eso, que nos libre, sino que lo mejor es la mezcla. Bueno, soy apasionado, pero tengo como apellido sentimental o como apellido nervioso. Es decir, hay mezcla. No tengo una emotividad 100, una actividad 100 y una seguridad 100, porque bueno, líbrenos de ese personaje. Tipo Napoleón. Napoleón era un tipo así apasionado, que bueno, se decidió a conquistar toda Europa y hasta Rusia llegó. Que prácticamente varios países tuvieron que ponerse aliados para vencerlo. Pues esos son los caracteres desequilibrados, demasiado puros. Luego ya cada uno va mirando y se va conociendo. ¿Qué carácter? Yo voy a preguntar ahora, a ver, porque... No voy a preguntar qué carácter tiene usted y usted y usted, no tengan miedo, no, pero sí que iba a preguntar qué carácter ven ustedes, las que vienen de la India, que prevalece más en la India, el sentimental, el nervioso, el colérico o el apasionado. Habrá de todo, pero ¿cuál prevalece más? Bueno, parece que el primario no, porque como no me contestan, ya sé que caracteres primarios no. Entonces, ya descarto el colérico y el nervioso. Ustedes fíjense más bien en la gente, no tanto en el convento, porque en el convento ya les dije que abunda más el sentimental y el nervioso, ¿no? Abunda más, pero... En la India, la manera de ser de la gente, no se les ocurre. A ver, le voy a decir primero, emotivos sí, ¿no? Sí. Son emotivas. Son emotivos, los indios son emotivos. Sí. Entonces, segundo, activos son personas que son competitivas, les gusta superar las dificultades, montar empresas, estudiar mucho, salir adelante, trabajadores. ¿Sí? Sí. ¿Qué son? Primarios que saltan enseguida. ¿Sí? Bueno, no todos, todos no, pero... Prevalece, ¿no? Casi me parece. Bueno, pero eso entonces es el colérico. ¿Ustedes ven que hay mucho colérico en la India? Hay de todo, pero... Sí. Sí, colérico, ¿no? Sí. Bueno, yo aquí en España, y soy español, a mí me da la impresión que en España hay mucho colérico. También hay de otros caracteres, pero el español tiene mucha fama en América de que somos un carácter muy fuerte, el español. Lo que pasa es que aquí a lo mejor no lo vemos tanto porque estamos acostumbrados de que nos hablamos a gritos. O sea, nos estamos acostumbrando ya al carácter colérico de por acá, ¿no? Pero en cambio, un español colérico va allá y se quedan allí en América, ¿no? Se quedan allí un poquito porque ¿qué le pasa a este? Porque está enfadado. Y sin embargo está hablando normal. Mi hermano, por ejemplo, es colérico. Entonces, yo no soy colérico. Y en América yo creo que más, en América del Sur, en Hispanoamérica, a mí me parece, yo he estado allí varios años, me da la impresión que prevalece más el sentimental. El colérico no tanto, apasionado no tanto, el sentimental. Habrá también bastante nervioso, pero son caracteres mucho más corteses. No sé, es de otra manera. Pero menos francos a lo mejor. El padre, un superior de la Compañía de Jesús, que fue el padre Arrupe, dijo, estuvo en... Ah, sí, muy bien.
Bueno, también íbamos a terminar pronto ya. Yo estaba poniendo un poquito para llegar a los 45 minutos, estaba poniendo un poquito de charla. Pero el padre Arrupe, que fue superior general de la Compañía de Jesús, estuvo muchos años en Japón y él después hizo un opúsculo hablando del carácter japonés. Y el carácter japonés es muy cortés, pero poco sincero. Es decir, te dicen a todo que sí, pero después a lo mejor su sí no es un sí, ¿no? Y eso también yo lo he visto bastante en América, en Hispanoamérica, ¿no? Que hay mucha cortesía, pero después cuando llega el compromiso, quedas un sitio con una persona a tal hora o que venga a tal hora y no hay tanta fidelidad a la palabra. En cambio aquí en España somos más brutotes, pero cuando se dice la palabra como que nos fiamos más porque se suele cumplir más, ¿no? Es un poquito la tendencia. Luego hay de todo, no hay que poner etiquetas, pero hay de todo. A mí me gustaría también que aquí en España hubiera más cortesía, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Muy bien, pues si no tienen ningún comentario o pregunta más, entonces vamos a terminar. Oye, ¿qué sale aquí?